to say clear, we support Ukraine. My people in Cuba send a message very clear for you. I will send the Muy buenas noches a todos mis seguidores y televidentes desde Odessa. Sé que muchos a lo largo del día de hoy se han comunicado conmigo para que hable de la situación que hay en estos momentos en Odessa y también con respecto a el terrorista de Wagner que ha sido ajusticiado, asesinado, no sabemos muy bien, Eugene Perovsky. He intentado recabar antes de esta comunicación toda la información posible para poder brindarles desde la más honesta información que puedo tener en estos momentos en mis manos. Piensen ustedes que esto ha ocurrido en las últimas 24 o 48 horas y realmente no podemos creer a ninguna de las partes, ni a Ucrania ni a Rusia. Aquí hay muchos más integrantes de otros países. Entonces vamos a empezar viendo un pequeño video de cómo se ha comenzado, cómo ocurre este primer hecho, cómo ocurre y misteriosamente cómo se graba. Aquí viene. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? 10 мая. Это крылья, думаешь? Вон там движок. Ты думаешь, второй тоже мертвый? Но один весь разорванный, а второй тоже? 1795 написано на крыле. Bueno, debemos decir que Eugene Perovsky es conocido como el chef de Putin. Es en un artículo que hemos sabido que debido a los restaurantes y empresas de catering en su propiedad que organizaban pues veladas en San Petersburgo, Prigozhin controlaba una red de empresas, incluidas 3 acusadas de injerencia en las elecciones norteamericanas. Entonces, siendo también una de ellas la agencia de investigación de Internet que estaba acusado de intentar influir en las elecciones de Estados Unidos. No era un angelito de Dios, eso lo tenemos que tener muy claro. Además, él siempre dijo que fue Alexei Navalny, hoy en prisión, que además fue envenenado supuestamente por Vladimir Putin en una de sus investigaciones, fue el que le puso el nombre del cocinero de Vladimir Putin. Lo cierto es que tenían una muy buena relación. ¿Qué ocurre aquí? Lo que sabemos en estos momentos. He preparado una diapositiva para que ustedes vean lo que nos han informado a través de Ukrinform y a través de las televisoras y los cables de televisión, que ya sé que no se usan, pero como nosotros aquí estamos en un estado de guerra donde realmente no sabemos cuánto internet vamos a tener y qué comunicación vamos a tener, estamos utilizando la vieja escuela con los teleprompters y estamos utilizando los telecables, los teletipos antiguos aquellos. Bueno, pues eso es lo que estamos utilizando. ¿Qué sabemos en estos momentos? Lo primero que sabemos es que yo voy a cambiarme porque tengo preparado en otra parte del estudio la explicación y a partir de ahí pues vamos ya a desmenuzar un poco lo que se va cociendo en este ambiente. Allá vamos, me cambio inmediatamente. Bueno, hemos cambiado de lugar en el estudio, entonces lo que les voy a mostrar a continuación es la ruta que oficialmente el Kremlin y el gobierno ucraniano han declarado que fue la ruta oficial.
Obviamente sabemos que todo en esta guerra es propaganda y realmente, sea quien sea el que se lo haya cargado, ya es un mercenario asesino menos. Así que voy a continuación con la diapositiva de lo que ustedes van a ver. Y aquí ustedes lo pueden ver con el rastreador. Él sale de aquí, de Moscú, de un aeródromo privado. La primera pregunta que nos hacemos, ¿qué hacía en Moscú? Si él tenía prohibido entrar aquí y Bielorrusia está aquí y Ucrania está aquí, entonces no sabemos muy bien por qué un hombre que estamos hablando que no es cualquiera, es un tipo que es un terrorista internacional buscado, que además de eso acababa hacía 2 meses de rebelarse con su empleador y amigo Vladimir Putin. ¿Qué hacía en Moscú? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Entonces vemos que sale a las 5:30 de la tarde y atraviesa hasta la mitad del camino. Él iba a llegar a San Petersburgo, que es donde está la sede de Warner. Vamos a acercarlo un poco así. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí vemos que si este tipo está aquí y va a San Petersburgo, y aquí en el medio del camino es donde se estrella, en un pueblecito, pero que además, qué casualidad, que en el pueblecito había una persona que estaba grabando en ese momento para el cielo. Él iba a San Petersburgo, que es como, ¿qué sucede? ¿No? La sede de Warner es un grupo terrorista, paramilitar, oficial, es igual que Blackwater en Estados Unidos. Pues vemos aquí que en la mitad del camino, sea quien sea, se lo cargan. Y tú ves que la señora en el video lo que está diciendo es, yo he visto 2 fuegos, 2 fuegos, 2 fuegos. O sea, que a este se lo han cargado. Y entonces no llegó en ningún momento a su camino. Eso es lo que hace Rusia, no lo olviden. Ellos te utilizan y cuando ya no les sirve, ¡boom! Encima sale Vladimir Putin que va a preparar una investigación y el tipo es un cachondo de la vida. Oigan. То прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. А вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какой-то... Así es, exactamente. Pero vamos a ver el video que está recorriendo el mundo entero, todas las televisoras lo han publicado, y además yo tengo en exclusiva 3 imágenes que me han hecho llegar desde Rusia, cubanos, que no sé cómo la han podido obtener, pero bueno, se las agradezco y también se las vamos a poner. Miren el momento en que se supone que está cayendo el avión y se supone que ahí va también Piroxin. Hay muchas teorías en estos momentos acerca de eso, pero están grabándolo. Vamos allá.
Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в 2 раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Блять. Y aquí estamos viendo el momento en que trasladan el cuerpo de Piroxin a lo largo de la tarde de ayer, esto más o menos a las 8 de la noche según mis fuentes, y como ustedes pueden ver, qué rápido se han movilizado en un lugar donde, bueno, no creo que era el pueblo donde había el hospital, y sin embargo se movilizaron inmediatamente para recuperar el cuerpo supuesto de Piroxin. Aquí vamos a hacer un preámbulo de que no sabemos realmente si es él o no. Lo primero que debo decir es que he recibido a lo largo de la tarde de hoy información acerca del modelo del avión. Entonces yo he querido que ustedes también lo conozcan porque así, pues bueno, sacamos todos conclusiones. El modelo del avión es un Embraer modelo SA Legacy 600. En 20 años solamente ha habido un accidente. Cabe acordar que la empresa internacional de aviación dijo y ha declarado a lo largo de la tarde de hoy que no se debió a una falla mecánica, porque además ha aclarado que cumplió con las sanciones internacionales impuestas a Rusia y no había en ningún momento proporcionado mantenimiento desde el año 2019, pero el avión se encontraba en perfecto estado. Tan es así que en la tarde de hoy la empresa Novostia, que es una de las televisiones oficiales del Kremlin, ha declarado que cuando él sale de Moscú se sienten 2 detonaciones a los 20 minutos captada por un radar, según ellos, en el tren de aterrizaje. ¿Por qué Rusia se adelanta tanto a dar explicaciones cuando los rusos son además bastante herméticos? Cuando ocurre una situación como esta, además este señor se había rebelado contra Vladimir Putin. Aquí lo que estamos viendo con este señor es cuando él se está rebelando. En junio, Prigozhin hizo un llamado a la rebelión armada contra Putin, porque él echaba la culpa de que todos sus soldados habían muerto porque no le llegaban los viáticos, las armas desde Rusia. Y además de eso, él pidió la cabeza del ministro de Defensa de Rusia, ante lo cual los servicios de seguridad rusos, hombre, reaccionaron abriendo una investigación penal y expulsándolo del país. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Wagner desapareció en junio como empresa subsidiaria. De hecho, Vladimir Putin confesó que el gobierno ruso le había dado cerca de 80.000 millones de rublos, con lo cual sabemos perfectamente que Prigozhin no era un angelito de Dios que lo estaba haciendo gratis. Entonces aquí viene lo segundo. Los combatientes del grupo mercenario se les ofreció en el momento en que ellos se rebelan, en junio todos los vimos, estuvieron en la misma ruta exacta que Napoleón y llegaron a 200 kilómetros de Moscú, del Kremlin. Viran para atrás. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo. No se olviden de que Putin y Prigozhin eran íntimos amigos, se iban de cerveza, se iban de caña, se iban de cacería y se iban de asesinato. O sea, era un tipo que obviamente en el momento en que él se rebela contra Putin sabía perfectamente el destino que le esperaba. Eso está clarísimo. Por eso nos sorprende y aquí es donde vienen muchas cosas que todavía yo no logro entender, pero que bueno, que estoy intentando dilucidar. Lo primero de todo, él desafía a Vladimir Putin, llega a 200 kilómetros de Moscú y luego resulta ser que Vladimir Putin, para evitar un derramamiento de sangre según él, coge y hace un acuerdo, firma un acuerdo donde lo mandan a Bielorrusia, se va de rositas, alguien que ha desafiado
el poder de Vladimir Putin, como está con la guerra de Ucrania, que está perdiendo, que el ejército ruso está desmoralizado, que son enemigos y los rusos, todos los rusos son parias internacionales. ¿Cómo es posible que ese tipo se vaya de rositas a ¿cómo se llama esto? A Bielorrusia? Y además de eso, a seguir entrenando para la guerra, después de que se había revelado. No tiene mucho sentido. Pero además de eso, vemos como además el tipo claramente desafía completamente a Vladimir Putin. Lo que sabemos hasta ahora es que no se ha localizado a nadie con vida, y eso quedó claro, cómo cayó el avión. ¿Fue un sabotaje? ¿Un impacto de algún proyectil? ¿Por parte de quién? Y aquí es donde viene, yo creo que mi primera pregunta, así. ¿Tiene algo que ver la CIA con esto? ¿Tiene algo que ver la CIA con la muerte de Eugene Perovsky? Y aquí lanzo y voy a explicar por qué. En primer lugar, Perovsky aparece hace 2 días se supone que en la República Centroafricana. Ustedes saben perfectamente que en estos momentos Nigeria ha dado un golpe de estado a los militares, y obviamente Rusia, a través de Eugene Perovsky, tiene el control de muchísimos recursos naturales en África. Olvídense de los franceses, que después de Gaddafi se quedaron sin nada. Aquí el bacalao lo estaba cortando Rusia y China con África. Le estaban dando muchísimos recursos a los africanos, le estaban dando muchísimas cosas. De hecho, ahora en la cumbre, Vladimir Putin dice, no importa que nosotros no vamos a dejar que Ucrania siga en el acuerdo que ellos tenían del grano aquí en Odessa, nosotros les vamos a dar a los africanos hasta gratis prácticamente todo el cereal, todo el grano. Eso te viene a decir la influencia que tiene Vladimir Putin en África y en muchos países de Latinoamérica. No olvidemos el régimen de Nicolás Maduro, no olvidemos el régimen de Nicaragua, no olvidemos que Cuba le está preparando una nueva base de Lourdes a Rusia, y que además de eso tenemos la de los chinos, que ya se ha descubierto, que ya sabemos que los chinos tienen una base secreta de escucha en Guantánamo, con lo cual sabemos que aquí en el tablero hay muchos más personajes de los que estamos mirando. Y yo sí que puedo decir que aquí me huele muy, muy a la CIA. Aquí me huele que esto tuvo que ver la CIA, porque el grupo Wagner ha sido enviado a la República Centroafricana durante una guerra civil, donde además está acusado por la ONU de ejecutar a civiles y atacar a las fuerzas de paz de la ONU, con lo cual es un tipo que sabía perfectamente por dónde se movía, pero es que además se rebela contra Vladimir Putin y se queda así libre. Vladimir Putin dijo que el grupo Wagner tenía 2 opciones, desintegrarse o unirse a las partes militares, y ellos se negaron y se van todos o la gran mayoría a Bielorrusia. Y aquí vengo yo. Ustedes se acuerdan que hace 3 semanas atrás el gobierno polaco nos llevó a una zona donde se podía ver a unos kilómetros 2.000 supuestos de Wagner. ¿Por qué el gobierno polaco, que es tan hermético, nos lleva a mí, que no me conocen, y a 4 o 5 periodistas más, a ver desde la zona polaca cómo estaban los wagneritas allí, que tal parecía que iban a declarar la guerra en cualquier momento? Ya eso huele fatal. Pero además de eso, el acuerdo que firma Putin con Perovsky dice que estableciera que él se exiliaba en Bielorrusia y sus combatientes, como ya he dicho, firmaran contratos con el Ministerio de Defensa ruso. En junio no tenía más alternativa, según ellos. Entonces, ¿qué hacía Perovsky? Sabiendo perfectamente que estaba buscado, sabiendo perfectamente todas estas situaciones
que él estaba siendo buscado, que estaba siendo juzgado y que Vladimir Putin no se lo iba a perdonar. Pero yo vuelvo a decir, creo que hasta Vladimir Putin en estos momentos estará sorprendido de que alguien le haya facilitado el trabajo. Y esto es una cosa que yo vuelvo a preguntar. ¿Qué hacía el líder Wagner en Moscú cuando después de su rebelión, 2 meses antes, fue deportado a Bielorrusia? Es decir, es que estaba en Moscú y nada entra a Moscú sin que Vladimir Putin lo sepa. ¿Que puede haber sido Vladimir Putin? Es que todo el mundo está señalando a Vladimir Putin. Todos sabemos cómo se las gastas. Este debe tener ahora mismo, debe estar Vladimir Putin en estos momentos viendo en el botiquín qué veneno le va quedando para cargarse a los 3 o 4 comandantes. Y esa es la otra pregunta que yo me hago. Por protocolo, incluso en las casas reales e incluso en Wagner, además, yo estoy en grupos de Wagner, de Telegram, que tienen Wagner, y ellos lo están diciendo. Es decir, no podían ir 3 comandantes en una misma aeronave. Eso era una estupidez y una imprudencia, salvo que tuvieran una reunión de extrema importancia. Y aún así iban en aviones separados, no en el mismo avión. Y mueren los 3 comandantes. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Cómo es que resulta ser que en el avión también viajaba Dmitry Utkin? Dmitry Utkin era un ex oficial de la KGB que había trabajado con Vladimir Putin. Por lo tanto, no era un muchachito que dejaba y pasaba las cosas de seguridad con tranquilidad. No, era un tipo obsesionado que hacía su segundo en el vuelo cuando por protocolo de seguridad no debían viajar juntos. Es una cosa que nadie se explica. ¿Cómo resulta ser que están viajando 3 comandantes en un mismo vuelo? Aquí es donde aquí entra un poco la conspiración. ¿Realmente murió Eugene Pironsky? Personalmente, yo no voy a lanzar piedras al tejado. Voy a considerar que se supone y se presupone que está muerto. Pero el tipo tenía 10 pasaportes, lo dicen las agencias rusas, lo dicen muchos ex periodistas en Rusia, que el tipo tenía 10 pasaportes, que se puede hacer cirugía de cara y tal. Yo sé los límites de la cirugía y es verdad que se pueden hacer cosas, pero bueno, ciertos rasgos característicos, por mucho que tú te amoldees los huesos y eso, difícil, puede ser, pero no lo sabemos. ¿Realmente está muerto ese tipo? Bueno, vamos a pensar que sí. Un hijo de puta menos, la verdad. Pero yo personalmente lo pongo en tela de juicio. Bueno, y aquí vienen las consecuencias. O sea, voy a pensar que como ellos dicen, realmente ese tipo ha muerto. Pero miren lo que dijeron en horas de la noche de ayer los propios de Wagner. Miren para acá. Натягивает такая. И вот я думаю, мы сейчас скажем, что не надо. Вот так. Я не знаю, как подобрать эти слова, которые сейчас есть, да, то, что мы потеряли нашего командира, двоих командиров наших мы потеряли, но мы не потеряли их. Все равно у нас есть дальше командиры, которые мы должны и обязаны им подчиняться. Мы действуем дальше согласно нашему внутреннему уставу ЧВК «Вагнер». И соболезную. То, что сейчас произошло, давайте держаться вместе. Скажи. Ждем дальше команды старших наших командиров, которые дальше поступят. Не приказы, указания. У нас есть командиры. У нас указания, у нас есть командиры, мы ждем указаний. Никакие митинги, ничто не проводим на данный момент. У нас есть руководство. В нашем телеграм-канале Вагнер Групп, вы можете все увидеть.
все, ребят, у нас просто сейчас слов нету, мы еще здесь находимся, просто у нас такой митинг, можно сказать, да, мемориальный. Ну, давайте поддержим Евгения Викторовича, наши командиры все. Нам сейчас нужна ваша поддержка на данный момент. Спасибо вам большое, если от души. От всех бойцов Чевоковарных. Спасибо вам. Ha quedado claro, los de su grupo dentro de la Unión, dentro de San Petersburgo, le han dicho claramente en un mensaje a Vladimir Putin: nosotros vamos a tomar represalia contra cualquiera que haya sido. Ni ellos mismos tienen claro quién ha sido. Y yo me imagino que en los próximos días va a caer mucha gente muy borracha que tenía problemas de droga, van a caer de un sexto piso o van a morir envenenados o vete tú a saber qué. Porque vamos a ver, es decir, han matado a un tipo que era un tipo importante. No era un Mindundi que no contaba con el apoyo de la gente ni nada de eso. Y encima de eso, Vladimir Putin no va a aceptar el desafío que está haciendo Warner, que ya no existe como tal, porque desde junio, desde que ocurrió esto, ya Warner no existe como tal. Ustedes miren cómo se está sucediendo a lo largo de hoy el dolor allí de sus propios camaradas. Y aquí ustedes ven al sátrapa, es decir, este es un grupo que contó en su momento con 25.000 personas, es decir, no es cualquier persona que cogía y se daba sus paseitos por ahí y amenazaba, no, este tipo tiene experiencia militar, este tipo ha vivido el conflicto, ha estado en la cárcel, está buscado internacionalmente, él sabe perfectamente que su vida fácil no era, pero tenía miles de millones, porque hasta Vladimir Putin dijo que él estaba bien invertido 80.000 millones de rublos. Fíjate, 10 años después, siempre hemos sabido, ¿no? Igual que Blackwater en Estados Unidos es un brazo paramilitar de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí claramente es que este hombre ha ardido como cafú. Герасимов! Где боеприпасы? 10 мая. Это крылья, думаешь? No sabemos realmente lo que ha pasado. Aquí lo que vemos es que hay fuego. Aquí vemos que se ha grabado y aquí lo que vemos es que se supone que después de 2 meses y después de un gran desafío que le han hecho a Vladimir Putin, el tipo que hace eso, que se cae del avión y desde Moscú. Todo es muy, muy al estilo de como nos gustaría en Occidente pensar que fue Vladimir Putin. Yo tengo mis serias dudas al respecto de que haya sido Vladimir Putin. Me recuerdo mucho de Camilo, aquí está el Che. Es que ver esto es, de alguna manera, imaginarme cómo fue el momento aquel 28 de octubre de 1959, cuando Camilo desapareció y, como dice la canción esa, las flores no son para ustedes, las flores no son para Camilo, son para ustedes, que dice la canción esa, que no le gustan nada a los comunistas. Es exactamente lo mismo. Yo creo que nos están intentando reconducir a un punto de vista de donde quiere. Pienso que aquí hay mucha más tela por donde cortar. Creo que tenemos que estar muy alerta, pero yo personalmente pienso que tuvo algo que ver la CIA, los servicios de inteligencia norteamericanos. Ojalá y me equivoque y piensen que soy una conspiranoica, pero yo veo aquí la mano ejecutora y felizmente, también quiero decir que me alegro mucho de que si lo hizo la CIA, ¿quién mejor que la CIA para saber hacer un trabajo como este? Es decir, al final siempre Estados Unidos tiene que ser el que nos salve el culo en Europa y nosotros no valoramos
todo lo que hace Estados Unidos. Y ustedes lo están viendo las cosas como son. Es decir, aquí hoy han entrado, hoy es un día feriado aquí hoy hay fiesta, y esta madrugada muere Piroshkin y los ucranianos en todo su legítimo derecho han entrado en Crimea, que está fortificadísima, y han puesto la bandera por unos minutos simbólicamente, pero en el día de la bandera. No olvidemos eso. Y aunque Ucrania haya dicho que no tiene nada que ver en este accidente, mantengámonos alerta, no nos la dejemos meter con vaselina. Me alegro muchísimo que ese cerdo haya muerto. Dicen que no hay que alegrarse de la muerte. Mira, yo tengo aquí un poquito de cerveza. Me alegro mucho de que ese cerdo que ha matado a tantos ucranianos haya muerto. Me alegro que ese hijo de puta haya desaparecido de la faz de la tierra. Realmente eso me alegra un montón. Pero tenemos que mirar un poquito más allá. Tenemos que no perder el enfoque, estar pendiente a las informaciones, y dentro de muy poco vamos a tener muchas más noticias. Que se cuiden aquellos que todavía siguen vivos, que el botiquín de Putin apenas acaba de empezar. Cuídense, un abrazo, buenas noches, y seguiré informándolos desde Ucrania. Aquí Sacha Borrego para todo el pueblo cubano, todo el pueblo de los Estados Unidos latinoamericanos, y para todos mis hermanos de la TAM y del proyecto Pedro de Jesús en Misiones, y de tantas y tantas personas que me han escrito, que les agradezco muchísimo el apoyo y las buenas vibras. Un abrazo a todos, cuídense y estamos en contacto.